Vamos a hablar sobre el teorema de existencia y unicidad. Primero, veamos un poquito de teoría. Partamos planteando un problema de valor inicial con una típica ecuación diferencial en donde podemos despejar el I' y te queda igualada una expresión. Esta expresión la vamos a designar como una función f con la que vamos a estar trabajando. Y ¿cierto? Definimos un punto x0, y0 por donde hay que hallar una solución. La problemática está en que si en este punto x0, y0 pasa una curva solución o pasa más de una. ¿Ya? Eso es sobre lo que estaremos discutiendo en esta ayudantía, en los distintos problemas. Ahora, previamente a los problemas hay que ir definiendo algunas cosas. Primero veamos lo que es una función Lipschitz. Una función Lipschitz en una región D es una porción del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces una función f es Lipschitz si existe una constante L positiva mayor o igual a 0, también puede ser 0, tal que se cumple esta desigualdad que está acá, que no es más que en el lado izquierdo, entre valor absoluto, se resta una función variando el i, y en el lado derecho se restan los i dentro del valor absoluto, ¿ya? Entonces acá se varía el i, no se varía el x, se varía la variable que está asociada a la solución, en donde estos puntos están claramente dentro de la región D. Entonces quizás se ve un poco tedioso esto a simple vista, pero dependiendo del ejercicio puede que no sea tanto. Veamos un ejemplo rapidito. Si nos definimos una región D como todo el plano cartesiano, es decir, R por R, ¿cierto? Estamos incluyendo todos los valores. Y esta ecuación diferencial de i de x igual a x cuadrado más 2i. En este caso, la función f sería el x cuadrado más 2i, ¿cierto? Porque está el i' despejado y queda esa expresión en el lado derecho. Entonces acá hay que armar la desigualdad. Hay que hacer esta recta entre valor absoluto. F evaluada en x, i1 menos la función evaluada en el mismo x, pero con i2. Entonces reemplazando nos queda de esta forma. Ahora el x cuadrado con el x cuadrado se pueden restar. Por tanto queda 2i1 menos 2i2. El 2 lo podemos factorizar, puede salir del valor absoluto, ¿cierto? Y nos queda 2 por valor absoluto de i1 menos i2, lo que es justamente el lado derecho de la desigualdad que hay que cumplir. Esta desigualdad es el lado izquierdo menos o igual que el lado derecho. Entonces acá estamos cumpliendo el igual, la parte igual que nos permite esta desigualdad. ¿Cuánto valdría el L entonces? Que debe ser mayor o igual a 0. El L vale 2. Como hallamos un valor de 2 que es mayor o igual a 0, que es la constante L, podemos decir que la función es Lipschitz, porque se cumple esta desigualdad. Bien, en ese caso no era tan difícil aplicar la desigualdad, ¿cierto? Ahora, a partir de esta definición de función Lipschitz, también sale un lema, una conclusión aparte. Este lema se define de esta forma. Sea un poquito largo, pero vayamos leyéndolo. Con la región D siendo un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo, una porción rectangular definida en el plano, donde el X va desde A hasta B y el P, bueno, el P toma el lugar de la variable Y, es un P que es menor a B entre valor absoluto, es decir, va desde menos B hasta B. Si la función f, que va desde esta región D hasta los reales, y su derivada parcial respecto de y existe y son continuas, tal que esta derivada parcial respecto de y en valor absoluto es menor o igual a k, una constante, como lo era L antes, entonces si se cumple eso, la función f es Lipschitz. Entonces, esta es una segunda forma de determinar si una función es Lipschitz o no. Nuevamente veamos un ejemplo. Una ecuación diferencial de i de x igual a coseno de x más i al cubo. Y la región nos la dan, es un d igual a x, que está entre 0 y 1. Recordemos que debe ser una región rectangular. X partirá en 0 y termina en 1. Y el p, entre valor absoluto, va a ser menor a 1. Es decir, el p va a estar entre menos 1 y 1. Gráficamente sería algo así. Entre 0 y 1 el x
y el p que está en la variable i entre menos 1 y 1. ¿Se fijan? Entonces, determinemos si esta función f, que es el coseno de x más i al cubo, es Lipschitz o no. Tenemos que calcular la derivada parcial respecto de i para ver el asunto de la desigualdad, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que esa era la función. La derivada parcial respecto de i en valor absoluto me resulta 3i cuadrado. Recordemos que una derivada parcial, si es respecto de i, todo lo que no es i va a pasar a ser constante. Por ello, el coseno de x derivado parcialmente respecto de i va a ser 0. Como el i va a estar siempre sus valores entre menos 1 y 1, su máximo valor va a ser 1 o menos 1, pero como está al cuadrado se hace 1, por tanto te queda 3 por 1. Y eso hace que la expresión 3i cuadrado sea siempre menor o igual a 3. Y si se fijan acá, ya cumplimos la desigualdad que nos piden, porque de esta forma el k vale 3, y además considerando que la función f es continua en esta región, porque el coseno de x es continua en todos los reales, ¿cierto? Y el i cubo también, porque es un polinomio. Entonces, considerando todo eso, se comprueba que, dado el k igual 3, la función f es Lipschitz. Entonces, con esta definición y este lema tenemos dos formas de determinar si una función es Lipschitz o no. Ahora, a partir de estas dos definiciones que hemos dado, nace lo que es el teorema de Picard-Lindelof. Y que básicamente te dice que si f es continua y es una función Lipschitz, entonces existe una solución única en los puntos de la región D. Eso es todo. Por lo que podemos determinar si una solución es única con esta definición de Lipschitz o con la otra. Cualquiera de las dos sirve. ¿Ok? Ahora, esto es muy tedioso de hacer en ejercicios más complicados, ¿cierto? Por lo tanto, existe otra forma alternativa del teorema de Picard, que es la más utilizada, y que es la siguiente. Si f y su derivada parcial respecto de i son continuas, ambas continuas, en una región rectangular cerrada R, cambiamos el D por R, entonces en el punto x0, y0 que pertenece a esta región, existirá una solución única. Entonces acá, con esta definición alternativa, nos olvidamos más o menos de las desigualdades anteriores de Lipschitz y simplemente determinamos si la función f y la derivada parcial respecto de i son continuas en cierta región. Hay que determinar esa región. Entonces todos los puntos dentro de esta región van a tener una solución única. En el problema 1 nos piden estudiar la existencia y unicidad de esta ecuación diferencial que nos entregan, cuando el problema de valor inicial nos pone en tres casos. Primero, en el punto 0,1, después en el punto 1,0 y finalmente en el punto 1,1. Además, si es que determinamos que existe solución por estos puntos, hay que determinarla. ¿Ok? Entonces acá vamos a aplicar lo que es el teorema de Picard y que aún lo tenemos ahí arribita, ¿cierto? Que vimos en la parte teórica. Y hay que trabajar con la función f. La función f y su derivada parcial respecto de ella. Hay que ver si es continua y determinar la región rectangular en donde están definidas. Tal que podemos asegurar que dentro de esa región cada uno de esos puntos van a tener una solución que pasa por ese punto y va a ser única. ¿Ok? Entonces primero hay que determinar esta función f. Para ello vamos a despejar el de y de x. Tenemos que normalizarlo y despejarlo. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Por lo tanto, la función f es esa expresión. Ahora derivamos esto parcialmente respecto de y, recordando que todo lo que no tenga i va a ser constante, y que por tanto vamos a tener que derivar solamente el i cuadrado y el menos i. Nos va a quedar 2i y menos 1. ¿Cierto? El 2i multiplicado por el logaritmo y el menos 1 en el numerador. Luego, ahora que ya determinamos el f y el f sub i, que también se escribe la derivada parcial, vamos a ver en qué región están definidas. ¿Ok? Primero, la función f es una fracción. El denominador no puede ser 0, ¿cierto?
Y además el logaritmo natural, el x, se restringe para que sea solamente valores positivos. Por tanto, la región van a ser los xy pertenecientes a los reales, tal que el x tiene que ser necesariamente estrictamente mayor que 0. Ahora, para la derivada parcial respecto de y, la expresión es parecida. Es una fracción, también tiene logaritmo y también la región va a estar definida para los x mayores a 0. Entonces, con estas dos restricciones debemos definir una única restricción que va a definir la región en donde va a trabajar el teorema. ¿Ok? En este caso, ambas regiones resultaron iguales, pero hay otros ejercicios en donde van a ser diferentes y ustedes tienen que intersectar ambas condiciones de las dos restricciones para ver la región en la que pueda trabajar el teorema. Ok, entonces la región resulta en los x y en los reales, tal que el x debe ser mayor estrictamente que 0. El teorema asegura que en los puntos dentro de esta región, por cada uno de estos puntos va a pasar solo una única curva solución. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos expresado el teorema a través de la región, podemos empezar a verificar si existe por estos puntos efectivamente una solución única que pertenece a la ecuación diferencial que nos dan. Entonces estos son los 3 puntos. Y la región que acabamos de definir es esta, gráficamente. Son los x desde 0, que calza con el eje y, ¿cierto?, hacia la derecha, en donde x0, que es el eje y, no se toma, porque x debe ser estrictamente mayor a 0. Y los puntos son el 0,1, el 1,0 y el 1,1. ¿Ya? Entonces acá inmediatamente podemos ver que el punto 0,1 está sobre el eje y. El eje y que corresponde cuando el x vale 0. Y este punto no pertenece a la región, porque el x debe ser estrictamente mayor a 0. ¿Ya? Sigamos por acá. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar hasta el momento a través del teorema de Picard y los puntos que nos dan para analizar? Primero, lo que acabamos de decir, que no se puede garantizar la existencia de solución única en 0,1, porque este punto no pertenece a la región que define el teorema. Pero si bien no pertenece a la región que define el teorema tampoco te dice que por ese punto no hay solución. No hay solución. El teorema no te dice eso. El teorema no te entrega ninguna información respecto a ese punto. ¿Ok? Entonces, no se puede garantizar existencia de solución única en este punto. En los puntos 1,0 y 1,1, estos puntos sí están dentro de la región que define el teorema. Por tanto, el teorema sí te garantiza que por estos puntos pasa solo una curva solución. ¿Ya? Entonces sería algo por el estilo. Por esos puntos sí podemos asegurar que pasa una curva solución, y por el punto 0,1 hay que analizarlo. Hay que seguir viendo qué pasa con ese punto. Pero al menos el teorema no te dice ni sí ni no. ¿Ok? Entonces determinemos las soluciones. Resolvamos la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es una ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Una ecuación de Bernoulli que el n vale 2. No es una ecuación de Riccati, porque no tiene ningún término sumándose que no esté multiplicado por y. ¿Ya? Normalizamos, dividimos toda la ecuación por x para expresarla de la forma de una ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entonces esta ecuación, aplicando la materia, ¿cierto?, que hemos visto, no es lineal, porque el y está al cuadrado, y es de primer orden porque la máxima derivada es la primera. Primer paso de una ecuación de Bernoulli con n igual 2 era multiplicar por y elevado a menos 2. Entonces multiplicamos todo por y a la menos 2 y reducimos todo lo que se pueda por propiedades de las potencias, ¿cierto? Segundo paso, cambio de variable, z igual
i elevado a 1 menos n. Como el n vale 2, el cambio de variable es un z igual a i a la menos 1. Por tanto, al derivarlo, te queda z' igual a menos i a la menos 2 por i'. Antes de reemplazar teníamos un paso previo, ¿cierto? Que era multiplicar por 1 menos n. Como el n es 2, entonces hay que multiplicar la ecuación por menos 1. Te queda de esta forma y ahora sí podemos reemplazar. Recordemos que todos estos pasos se hacen para reemplazar directamente, porque el primer término menos i a la menos 2 por i' corresponde directamente a z'. Y el i elevado a menos 1, que multiplica al menos 1 sobre x, es el z. El z es igual a i elevado a menos 1. Entonces con todo este procedimiento podemos reemplazar ambos términos directamente. Entonces nos queda de esta forma, que es una ecuación diferencial lineal y que es de primer orden, ¿cierto? Con la ecuación de Bernoulli podemos reducir desde una ecuación no lineal hasta una ecuación diferencial lineal. Resolvemos con Leibniz, ¿cierto? Sigamos. Entonces acá hay que despejar el z' para poder aplicar Leibniz, para dejarlo en la forma que típicamente se expresa. Despejamos el z' y tenemos la función p que multiplica el z, que sería 1 sobre x, y el q que sería menos logaritmo natural de x sobre x. Entonces reemplazamos en la ecuación exponencial de la integral de p por la integral de la exponencial de menos integral de p, y la exponencial se multiplica por q más una constante c. Entonces esta integral es súper fácil, ¿cierto? Integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x, y en el otro caso queda 1 sobre x porque hay un menos antes afuerita que pasa como exponente. Luego la exponencial es la función inversa del logaritmo natural, por tanto el argumento sale, y desarrollándolo nos queda por resolver la integral del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Integramos por partes esa integral. Tomamos un u igual logaritmo natural de x, tal que du es dx sobre x, y un dv, que es lo que resta, el de x sobre x a la 2. Le puse menos 2, pero es a la 2. Ya, ahí sí, x a la 2. Hay producción, hay producción. Por tanto, el v da menos 1 sobre x. Y luego esto de integrar por partes nos resulta en menos logaritmo de x sobre x menos 1 sobre x. Ustedes pueden comprobarlo. Luego reemplazamos, ¿cierto? Cuidando que hay un menos antes de la integral, por tanto el resultado anterior cambia los signos. Distribuimos el x y nos resulta esta, que es la solución general explícita de la ecuación lineal que acabamos de resolver y que nos había entregado la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Ahora volvemos a la variable original, porque hicimos un cambio debido a la ecuación de Bernoulli, que era z igual a i a la menos 1. Como z es 1 sobre i, lo reemplazamos y luego despejamos el i, lo que nos entrega la ecuación general explícita. Ahora, como ya encontramos la solución general de la ecuación diferencial, podemos ver cuáles son las soluciones que pasa por el 1,1, el 0,1 y el 1,0, ¿cierto? Eran los tres puntos que nos pedían analizar, en los cuales el 1,1 y el 1,0 estaban dentro de la región, y por tanto sabemos que por ese punto pasa una solución única, ¿cierto? Entonces veamos el primer punto, que es el 1,1. Entonces vamos a reemplazar el 1,1 en la ecuación para ver cuánto nos da c y así poder obtener la solución particular única que pasa por ese punto. Reemplazamos y esto nos da que el c vale 0. Por lo tanto, la ecuación, la curva solución, la única que pasa por ese punto es 1 sobre el logaritmo natural de x más 1. ¿Ya? Entonces, así trabaja todo este análisis. Ahora, la curva que pasa por 1,0, que es este punto de acá. Si reemplazamos,
nos da 0 igual a 1 sobre logaritmo natural de 1, lo que es 0, más 1 más c. El 1 más c, al pasarlo multiplicando con el 0, da 0. Y resulta en 0 igual 1. Pero eso es falso. El 0 es distinto de 1, obviamente. ¿Esto qué nos indica? Que no hay ningún valor de c tal que haga que por el punto 1,0 exista una solución que venga de esta solución general. Como no hay ninguna solución a partir de esta solución general, que es la familia de curvas, eso quiere decir que la solución que pasa por 1,0 va a ser constante. Espero que capten esa idea. Si no pertenece la solución a la familia de curvas, que es la solución general, entonces eso quiere decir que es constante. ¿Ya? Entonces la solución no pertenece a esta curva, por lo tanto es constante. Vamos a buscar una solución constante entonces que va a pasar por 1,0. Entonces sea una solución particular igual a una constante cualquiera, tal que obviamente su derivada de 0. Reemplazamos entonces la ecuación, ¿cierto? En esta del problema, el i' es 0 y cada uno de los i lo reemplazamos por a. Ahora factorizamos por a y nos queda esta multiplicación de factores que debe ser igual a 0. Por tanto, o el primer paréntesis es 0 o bien a vale 0. Como estamos buscando una solución constante, nos basta con que el a sea 0. Por tanto, nuestra solución constante efectivamente es i igual 0. Y que, por tanto, podemos comprobar que sí pasa por el punto 1,0 que andábamos buscando y cuya solución no pertenecía a la familia de curvas de la solución general, sino que era constante y es i igual 0. En resumen, entonces, por el punto 1,1 teníamos esta solución que salió de la solución general, esta curva, y por el punto 1,0 teníamos la solución constante i igual 0 que calza con el eje x. Ahora, ¿qué pasa con el punto 0,1 que todavía no hemos dicho nada sobre él y que no pertenece a la región y por tanto el teorema no nos entrega información acerca de él? Luego también hay que considerar que la única solución constante de la ecuación diferencial pasa por el punto 1,0, no pasa por este punto 0,1. Entonces, tampoco es que podamos hallar un punto 0,1 con una solución constante. Lo que nos queda por comprobar es si es que la solución general nos entrega una curva que pase por este punto. Porque como ya no es constante, entonces la curva general, en caso de existir una solución, la va a entregar. Entonces reemplazamos en la solución general esta que determinamos antes, el punto 0,1. Reemplazando el i por 1 y el x por 0, nos da 1 igual 1 sobre logaritmo natural de 0, lo que inmediatamente ustedes saben que se va al menos infinito, más 1 más c por 0. Entonces la constante c se va, también da un infinito ahí. Por tanto, independientemente del valor de c, nos da el denominador un infinito. 1 sobre infinito, 0. 1 es distinto de 0, ¿cierto? Por tanto, esto quiere decir que no existe ninguna constante c en los reales, tal que al reemplazar el punto 0,1, esta constante entrega una solución válida, ¿cierto? Al reemplazar todo esto, la ecuación nos indica que esto es falso. Por lo tanto, por el punto 0,1 no existe ninguna solución, ¿ya? Y ese es el análisis que hay que hacer cada vez que buscamos soluciones por puntos que están fuera de la región que el teorema define y que no entrega ninguna información respecto a esos puntos. Para seguir un poco la idea de análisis, veamos qué pasa en un punto que está muy a la derecha y muy arriba respecto a los otros puntos, el 20,100. Reemplacemos esos puntos en la solución general. Entonces, si reemplazamos la solución general, nos da un c igual a estos decimales. A pesar de que sean decimales y negativos, el c
sigue siendo un valor real, entonces válido. Y la curva solución que pasa por ese punto y es única, por tanto, es esta. ¿Ya? Porque recordemos que la única curva constante que habíamos hallado y que existía era 0, igual 0. Entonces, esto demuestra que el teorema sí sirve mientras que los puntos estén dentro de la región. Y para los puntos que no están dentro de la región, hay que hacer un análisis más completo solamente. Entonces, este fue el problema 1. El problema 2 nos pide considerar este problema de valor inicial y realizar el análisis de existencia y unicidad. Primero describiendo todas las regiones en donde se puede asegurar la existencia y unicidad de las soluciones. Y 2, resolviendo esta ecuación diferencial y encontrando la curva que pasa por el punto 1,1. Eso es básicamente lo que nos pide. Entonces, para ello vamos a utilizar nuevamente el teorema de Picard. Y recordemos que el teorema de Picard trabaja con una función y con su derivada parcial respecto de y. Esta función corresponde a la expresión que queda tras despejar el y'. Entonces, la función sería 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y también hay que obtener su derivada parcial respecto de y, ¿cierto? Hay que derivar considerando el x como constante y nos queda este resultado. Ya ustedes pueden desarrollarlo por su cuenta y revisar que esté bien. Entonces el teorema habla sobre una región en la cual está definida f y a la vez está definida la derivada de f respecto de y, parcialmente. Entonces en esta región, dentro de esta región, se puede asegurar la existencia y unicidad de soluciones. Por tanto hay que ver dónde están definidas esta función y su derivada parcial. ¿Cuál sería la única restricción en estas funciones? La única restricción es la naturaleza de fracción, que el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Por tanto, como el x cuadrado más y cuadrado menos 4 debe ser distinto de 0, esto es equivalente a decir que el x cuadrado más y cuadrado no puede ser 4. Y recordemos que el x cuadrado más y cuadrado igual a un número es la ecuación de una circunferencia. Entonces gráficamente, ¿qué nos quiere decir? Que la región es todo el plano menos la circunferencia de radio 2. Por tanto, obtenemos una región exterior R1 y otra región interior R2 dentro de la circunferencia. Ahora, matemáticamente las regiones que definen a esta función están descritas por esta expresión. R1, ¿cierto? XY perteneciente a los reales, tal que x cuadrado más y cuadrado va a ser mayor a 4. Es decir, todas las circunferencias mayores a un radio de 2. Sería la región 1. La región 2 sería el x cuadrado más y cuadrado menor a 4. Entonces, en estas dos regiones, el teorema asegura que los puntos, todos estos puntos dentro de esta R1 y R2, por cada uno de ellos va a pasar solo una curva solución. ¿Ok? Ahora, el teorema no dice que fuera de esta región no va a existir una solución o va a ser única. Solamente te asegura la información dentro de la región. Pero fuera no te dice que existe, ni tampoco te dice que no existe. ¿Ok? Entonces el PBI, el problema de valor inicial, tendría solución única en estas regiones. Ojo, puede que en esta circunferencia roja, también haya soluciones y sean únicas, pero eso no lo asegura el teorema. Quiero ser bien reiterativo en eso. Ahora, el punto 1 ya está resuelto. Ya describimos las regiones en donde se puede asegurar la existencia y unicidad de soluciones. El punto 2 es básicamente resolver la ecuación diferencial y encontrar la curva que pasa por la coordenada 1,1. Entonces resolvamos esta ecuación diferencial. Si nos fijamos acá, no es una ecuación diferencial lineal porque tiene una fracción, ¿cierto? Además, y está al cuadrado. Sí es de primer orden porque la máxima derivada es la primera. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Es de variables separables? No, no es de variables separables. Cuando veamos una fracción, siempre así, algo bueno siempre es intentar, en vez de trabajar la derivada de y respecto de x, trabajar con la derivada de x respecto de y, trabajar con la otra variable. Entonces, en esta forma es muy sencillo aplicar un paréntesis elevado a menos 1 y sacar las inversas.
tal que te quede al revés. Te quede x', la derivada de x respecto de y. Y también la fracción inversa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá ahora podemos separar en sumas, de esta forma. Y por ejemplo el x cuadrado se simplifica con el x, con el 2xy. El y cuadrado se simplifica con el 2xy. Y el menos 4 también se simplifica con el 2 y el xy. Y nos queda de esta forma. Entonces, llegamos a esto. Un x' tiene un x y tiene un x a la menos 1. Esto claramente tiene la forma de una ecuación de Bernoulli, donde el n va a valer menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre que tengamos un y' igual a una fracción y no sepamos qué hacer, es bueno verificar si es que al invertirla nos sale algo más directo. Bueno, entonces ahora, como es una ecuación de Bernoulli, debemos hacer el procedimiento para resolverla y reducir esto a una ecuación lineal de primer orden, porque acá no es lineal, puesto que el x está elevado a menos 1. El primer paso es multiplicar por x a la menos n. Como n es menos 1, menos por menos, te queda 1 positivo. Entonces hay que multiplicar todo por x, de esta forma. Y acá hay que siempre reducir las potencias de igual base. El x con el x a la menos 1, el x con el x te queda x cuadrado. Siguiendo por acá, me salió ahí un spoiler de que c vale menos 4 en el futuro. Listo, se fue. El segundo paso es hacer un cambio de variable. Un z igual x elevado a 1 menos n. Como el n es menos 1, sería un z igual a x al cuadrado. Al hacer el cambio de variable, debo derivar esto para reemplazar el x'. Me queda z' igual 2x por x'. Antes de reemplazar, recordemos que tenemos un tercer paso que es multiplicar por 1 menos n. Como el n es menos 1, te queda que hay que multiplicar la ecuación por 2. Por tanto, nos resulta esto. Y ahora sí, bueno, acá podemos distribuir, ¿cierto? El 2 en el paréntesis. Y ahora sí, podemos reemplazar el z y el z', en donde z' es el término 2x, x', y el z es el término x cuadrado que multiplica al 1 sobre y. Ustedes ya saben que estos pasos se utilizan para reemplazar luego directamente tal como acabamos de hacer. Y acá resolvemos por Leibniz. Tenemos un z' igual a 1 sobre y por z, más una expresión que no tiene z, que sería el y menos 4y, que esa sería la función q como yo la he definido hasta el momento. Y la función p sería el 1 sobre y. Entonces ya es lineal y de primer orden, por tanto, efectivamente resolvemos por Leibniz. Reemplazamos en la formulita, ¿cierto? El 1 sobre i dentro de las integrales del exponente de la exponencial. Recordemos que primero va positivo, después va negativo. Y la exponencial central va multiplicada por el q, que sería i menos 4i. La integral de 1 sobre i, como siempre, es logaritmo natural del valor absoluto de i. Y de 1 sobre i porque en la segunda integral hay un menos afuera que pasa como exponente y la invierte. Ahora, la exponencial del logaritmo natural son funciones inversos, entonces sale el argumento. Y acá, para eliminar los módulos, elegimos trabajar con valores positivos. Y el 1 sobre i lo distribuimos en el paréntesis. Se simplifica con el i y se multiplica en el denominador con el 4i. Te queda i cuadrado. Y estas también son integrales fáciles de resolver. La integral de 1 es i, la integral de menos 1 sobre i cuadrado es 1 sobre i, ¿cierto? Y ahora, finalmente, distribuimos. Nos resulta esta solución de la ecuación lineal que nos entregó la ecuación de Bernoulli con una constante perteneciente a los reales. Ahora volvemos a x, que era la variable original, ¿cierto? Que estábamos resolviendo. Z era x cuadrado, que venía de la sustitución que hicimos en lo de Bernoulli. Por tanto, x cuadrado va a ser igual a la solución y cuadrado más c por i más 4, que es la solución general implícita. Ahora podemos resolver el problema de valor inicial cuando el a y b valía 1, ¿cierto? Reemplazamos el 1,1 en esta ecuación para obtener el valor de c.
lo que nos resulta en que, como ya habíamos visto con spoiler, el c vale menos 4. Entonces, el x cuadrado es igual al y cuadrado menos 4y más 4. Este y cuadrado menos 4y más 4 es y menos 2 al cuadrado. Y acá puedo sacar la raíz para poder despejar el x directamente. Aplicando la raíz te queda que el x es más y menos 2 o menos y menos 2. Por eso se pone más menos, porque al sacar la raíz a un cuadrado se transforma en un valor absoluto, ¿cierto? Luego hay dos posibilidades. Que el y sea x más 2 o que el y sea menos x más 2, ¿ya? O sea, este más menos lo podemos expresar en el lado izquierdo de la ecuación o en el lado derecho, porque ambos estaban al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estas dos soluciones nos sirve? Nos va a servir la solución que pasa por el punto 1,1. Si en el y igual x más 2 reemplazamos 1,1, ¿qué nos da? Si reemplazamos x por 1, nos da que y es igual a 3. Entonces no pasa por el 1,1, pasa por el 1,3. Pero en la segunda, en el y igual menos x más 2, sí se cumple. Si reemplazo el 1, te queda menos 1 más 2, lo cual te da que el y es 1. Por tanto, la solución que nos sirve de estas dos particulares que hallamos es la de y igual menos x más 2. Problema 3 nos dan esta ecuación diferencial, un problema de valor inicial con a, b, y nos piden encontrar los valores de a, b, tal que, primero, el PBI no tiene solución. Segundo, el PBI tiene solución única y hay que determinarla. Y tercero, el PBI tiene varias soluciones y también hay que determinarlas. Entonces, como siempre, asociado a esto, tenemos como herramienta el teorema de Picard y que lo vamos a utilizar inicialmente para definir la región en la que trabaja este teorema y así sacar conclusiones a partir de esta información. Entonces, necesitamos una función para esto y la función corresponde a la expresión que sale tras despejar el y'. Por tanto, la función va a ser raíz de 1 más y sobre 1 más x cuadrado. Y además necesitamos la derivada de esta función respecto de y, la derivada parcial, ¿cierto? Y que resulta en esta expresión. Por tanto, para definir la región en la que trabaja el teorema y en la que están definidas estas funciones, deben estar definidas estas al mismo tiempo. Si nos fijamos en la función f, la única restricción que hay es que 1 más y debe ser mayor o igual a 0. Pero en f sub i, que es la derivada, la raíz está en el denominador. Así que el 1 más i debe ser estrictamente mayor a 0, porque está en el denominador y no puede ser 0, obviamente. Entonces, ¿cómo sería la región? Sería los xi pertenecientes a los reales, tal que el 1 más i, sea mayor estrictamente a 0, y eso nos entrega que el i debe ser estrictamente mayor a menos 1, sin tomarlo, porque la derivada está en un denominador y no puede ser 0. ¿Ya? Entonces, ambas restricciones se deben cumplir. Gráficamente esto se ve así, ¿cierto? Trazamos una recta horizontal que define el límite inferior de la región cuando i vale menos 1 y que no se toma, y de ahí hacia arriba toda esa región representa el área en donde cada uno de los puntos de ahí pasa solo una curva solución. Existe la curva y es única, ¿ok? Entonces, acá ya terminamos de expresar el teorema de Picard y podemos seguir trabajando en lo que nos piden. Primero, nos piden que el PBI no tenga solución. Pero el teorema no sirve para ver dónde no existe solución, porque el teorema solamente te asegura que dentro de la región existe la solución y es única. Pero fuera de la región no te dice ni que existe, no te dice que no existe, no da ninguna información. Por tanto acá en la primera pregunta no hay que utilizar el teorema, sino que hay que ver dónde la ecuación diferencial está definida y dónde no está definida. Porque en los puntos en donde no está definida, entonces si no está definida la ecuación ahí, no puede haber solución ahí. Por tanto, en ese intervalo no va a tener solución el problema de valor inicial. ¿Ok? Entonces, para que el problema de valor inicial no tenga solución, nos fijamos en el intervalo de definición de f. El f que es el raíz de 1 más i sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ya? No pescamos acá la derivada, porque eso es parte del teorema, no es parte del análisis de
el intervalo definido de la ecuación diferencial. Entonces, la región en la que está definida la ecuación diferencial va a ser muy parecido a lo que teníamos antes. Un i mayor o igual a menos 1. Ahora sí toma el menos 1 porque la raíz está en el numerador. Antes no lo tomaba porque incluíamos la restricción de la derivada que estaba en el denominador, ¿cierto? Entonces, para que esté definida la función, que es la ecuación diferencial, ¿cierto? Debe ser la región de los i mayores o iguales a menos 1. Entonces, el a, que está asociado a la coordenada x, puede ser cualquier valor, porque no tengo ninguna clase de restricción para x. Si bien tengo un 1 más x al cuadrado en el denominador, el x al cuadrado nunca va a ser menos 1, porque siempre va a dar valores positivos y por tanto nunca va a ser 0. Entonces, el a no tiene restricciones, pero el i, que se trabaja a través de la letra b, ¿cierto? El b sí tiene la restricción de que para que no exista solución debe ser menor a menos 1, puesto que la región en la que sí trabaja la ecuación son los mayores o igual a menos 1. Por tanto, donde no trabaja es lo contrario, lo que resta, el b menor a menos 1. Entonces acá ya respondimos la primera pregunta. El a puede ser cualquier número real y el b debe ser un real tal que sea menor estrictamente de menos 1. Ahora continuamos con la segunda pregunta que nos hacen, y es determinar el a y el b tal que el problema de valor inicial tenga solución única. ¿Ya? Ahora sí incluimos la información que nos entrega el teorema, porque el teorema precisamente nos entrega la región en donde tenemos asegurado que por cada uno de esos puntos tendremos solución y será única. Y ya definimos la región anteriormente. La región en donde esto sucede son los x en los reales, ¿cierto? Porque va desde menos infinito a más infinito, si ustedes se fijan en el gráfico. Pero los y deben ser mayores a menos 1. Por tanto, el a, ¿qué valor tendrá? Como el a está asociado a la variable x y el x no tiene ninguna restricción, el a puede tener cualquier valor. Puede ser cualquier real. Pero el b, necesariamente, para que el PBI tenga solución única, debe ser mayor estrictamente que menos 1. ¿Ya? Entonces ahí ya está resuelto el punto 2. Pero antes hay que determinar la solución única, que pasa por a, b. ¿Ya? No tenemos valores justos de a, b, valores particulares, pero sí podemos expresar la solución en función de a y b. ¿Ok? Entonces para ello vamos a resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Hasta ahora no la habíamos resuelto ni nada por el estilo. Podemos separar variables, ¿cierto? Materia de la primera ayudantía, podemos separarla de esta forma: una expresión con x multiplicada por una expresión con y, por lo tanto es de variables separables. Pasamos todo lo que tiene y al lado izquierdo, todo lo que tiene x al lado derecho, aplicamos la integral y ahora hay que resolverlas. ¿Cuál es la integral de 1 sobre raíz de 1 más i? Es 2 por raíz de 1 más i. ¿Ya? Eso es fácil de resolver. Pueden hacer una sustitución simple, un u igual u más i. Entonces ahí ya se reduce a resolver la integral de 1 sobre raíz de u, lo cual es 2 por raíz de u, y u vale 1 más i. ¿Ok? Y en el lado derecho, la raíz de 1 sobre 1 más x cuadrado es una raíz conocida por tabla, lo cual da arco tangente, más la constante que no puede faltar. Podemos despejar el i, ¿cierto? Pasamos el 2 dividiendo y te queda arco tangente sobre 2. Bueno, arco tangente más c sobre 2. ¿Ya? El c también se podría haber comido o absorbido a dividirlo por 2 y expresarlo en un c, pero eso es decisión de cada uno. Luego lo elevamos al cuadrado para eliminar la raíz y finalmente el menos 1 pasa restando, ¿cierto? Bueno, y todo el lado derecho queda elevado al cuadrado, por supuesto. Luego, como les dije, el c sobre 2 lo podemos expresar como una constante más, porque lo es. Con la constante perteneciente a los reales, esta sería la solución general explícita. Ahora vamos a aplicar el valor inicial. No conocemos cuánto vale a y b, pero aún así podemos reemplazarlo. Ok, sigamos por acá. Entonces vamos a aplicar el valor inicial.
reemplazamos el a y el b en la solución que acabamos de encontrar, la solución general, y despejando el c nos da esto, raíz de b más 1 menos arcotangente de a sobre 2, ¿cierto? El 1 pasa sumando, sacamos raíz, y el arcotangente de a sobre 2 pasa restando. Por tanto, la solución única que pasa por el punto a, b, hay que reemplazar el c en la solución general. Nos queda de esta forma, ¿ya? Esta es la solución particular que pasa por un punto a, b. Recordando que el a puede tomar cualquier valor y el b necesariamente debe ser mayor estrictamente de menos 1, ¿ya? Tal como lo define el teorema, ¿cierto? Entonces esas son las restricciones de el a y el b. Al final hay infinitos valores, infinitas combinaciones en donde cada una de esas combinaciones tendrá una curva única que pasa por cada valor. Ya eso es lo que nos dice básicamente el teorema. Entonces la 2 ya está resuelta. Esos son los puntos en los que tienen solución única y las curvas asociadas a esos puntos. Ahora, hay que determinar los a, b tal que el problema de valor inicial tenga varias soluciones y hay que determinarlas. En este tercer punto, el teorema de Picard también nos sirve, porque como nos asegura que dentro de la región hay solución única, entonces para que hayan varias soluciones en un punto no debe estar dentro de la región, y eso nos da un rango en donde trabaja el a y el b, ¿ya? Por tanto, el a puede seguir siendo cualquier valor, ¿cierto? Porque no hay ninguna restricción para x. Pero el b, para que no esté dentro de la región del teorema de Picard, debe ser menor o igual a menos 1, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en ese rango para a y b. Ahora hay infinitos puntos bajo la región del teorema de Picard, pero lo más sencillo siempre primero es probar con una solución constante, ¿ya? Primero una solución constante que simplemente es igualar a 0 el i' y despejar lo que hay que despejar y ver si sale algo, y después comprobamos con la solución general si es que entrega otra solución que no pertenezca a la región de Picard que define el teorema, ¿cierto? Acá tenemos la región con la que estábamos trabajando, entonces todo lo que no esté dentro de la región es donde estamos buscando soluciones constantes. Entonces la ecuación diferencial es esta, buscamos una solución particular I1 igual a A, una constante, su derivada entonces va a ser 0 porque es una constante, y esto hay que reemplazarla en la ecuación diferencial para encontrar la solución constante que buscamos. Si lo reemplazamos, el a nos va a dar menos 1, porque para que la ecuación sea 0, la raíz debe ser 0, el numerador debe ser 0, y para que la raíz sea 0, el 1 más a debe ser 0, y para que esto suceda, el a debe ser menos 1, ¿ok? Como el a da menos 1, entonces la solución particular constante nos da que es menos 1. ¿Qué significa esto? Que va a ser a esta solución van a pertenecer los puntos de este estilo, sobre la recta i igual menos 1. Entonces, ¿esto pertenece a la región? No pertenece a la región, porque la región parte sobre el menos 1. Entonces, esta solución constante efectivamente cumple con las condiciones para que el problema de valor inicial tenga varias soluciones. Y si se fijan, acá les dibujé todos estos puntitos, por los cuales, además de pasar esta solución constante, va a pasar otra solución, otra curva, ¿ya? Y eso ahora hay que determinarla, porque el problema nos pide determinarla. Entonces ya determinamos una, que es el i igual menos 1. Ahora hay que ver cómo obtenemos las demás. Los puntos a, menos 1 por ahora poseen una solución. Comprobemos si cuando b igual menos 1, la solución que pasa por a, b entrega más soluciones. Es decir, desde la solución general que encontramos y que pasa por el punto a, b y se transforma en particular, veamos si al reemplazar el b como menos 1 obtenemos otra solución, ¿ya? Con esta solución que le estoy marcando, ¿cierto? La solución única que pasa por a, b que encontramos en el punto anterior. Entonces acá la tenemos, reemplacemos el b igual menos 1,
Y el A da lo mismo porque el A puede ser cualquier valor. Entonces si reemplazamos el B-1 y desarrollamos, nos queda esto. Esta solución, que es una curva que pasa por cada punto de la forma A, -1. ¿Ok? Entonces, por los puntos que están marcados en el gráfico, esas pelotitas rojas, además de pasar una solución y igual -1, va a pasar otra solución que es la expresión que está ahí. En resumen, para los puntos A, -1 existen dos soluciones. El I igual -1 y el I2 igual a la expresión que acabamos de ayer. Gráficamente, una cosa fea sería algo como esto, que por cada punto pasa la recta horizontal I igual -1 y otra curva que desconozco cuál es la verdadera figura. Y de esa forma determinamos que por esos puntos existen más de una solución.